Muy buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta cita cultural, a esta conferencia hoy en torno a esta magnífica exposición. Una exposición que está siendo un auténtico éxito de visitas, de disfrute del arte. Felipe Gallubo, ese algecireño entrañable para todos, está aquí hoy una vez más. Tanto su hermana como su cuñada María Ángeles, es un auténtico lujo que nos acompañes en todas estas actividades paralelas que estamos haciendo en torno a esta exposición, que lo comentaba antes con la directora del museo, con Rosabel, hace apenas un mes, el día 18 de mayo, estábamos aquí reunidos, toda esa gente. Entre ellos estaba Antonio López Canales, también estaba Carlos Gómez de Avellaneda, estaban acompañándonos ese día. Antonio además tuvo la fortuna de conocer a Felipe. Antonio, otro, en este caso, un artista más que consolidado, porque Felipe de él nos hablará ahora muchísimo mejor, porque sé que lo ha estudiado y además Andrés le pone a todo mucha pasión, y a esto hay que ponerle pasión. Claro que sí, es muy importante en la vida que le pongamos entusiasmo y pasión a las cosas. Yo quiero agradecer a la directora del museo, a Rosabel Onel, y a todo su equipo, al equipo de cultura. Está aquí Miguel Vega y está también Javier Muñoz, por todo el trabajo que sé que hacen también con mucho cariño para que estas actividades, estas exposiciones, esta recuperación de la actividad cultural pues sea un éxito, y sobre todo para el disfrute de todos los algecireños. Estamos hoy aquí, este grupo de amigos, pero quiero agradecerle a Javier porque gracias a su trabajo, porque le pone mucho esfuerzo, hoy podemos emitir por primera vez también vía streaming a través del canal de YouTube del museo, que me gustaría que hoy, pues de alguna manera nos ayudarais a darle difusión, porque al final este museo que con tanto cariño hemos ido durante estos 25 años conformando, pues sea conocido al mundo entero. Y si lo es a través de uno de sus artistas, como fue y es y será Felipe Gallubo, pues muchísimo mejor. Agradecerle a Andrés Bolufer. Estuvo el día de la inauguración, que hizo pues de Cicerone de una manera maravillosa, y hoy pues estamos más que con los no solamente con las orejas, con los oídos, sino con todos los sentidos dispuestos a disfrutar de todo lo que nos cuentes y de la figura de Felipe Gallubo. Pues por mi parte nada más y muchísimas gracias. Acude más público. Adelante. Hola, buenas tardes. Querida Pilar, querida Rosario, muchas gracias por contar conmigo a la hora de planificar esta magnífica exposición sobre Felipe Gallubo. Pero he de decir que yo la primera noticia que tuve sobre Felipe Gallubo fue en una reunión que tuvimos en La Trocha, en la que dijeron: Andrés, ¿te ha tocado? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues empecé a interesarme por este personaje tan importante para nuestra plástica, que he podido ampliar su conocimiento gracias a toda la aportación que me ha dado María Ángeles, hermana de Felipe Gallubo, y por supuesto también hay que hablar de su cuñada María Jesús Moreo. A cada uno lo suyo. Bueno, pues lo tenemos aquí. A la entrada de esta sala, en la que estamos viendo esta charla, pues estamos rodeados por Felipe Gallubo, por su obra, pero también lo tenemos a él. En el cartel, en este cuadro que se llama Las manos, son sus manos. Aquí tenemos su autorretrato. Y al fondo, en la obra Encuentro, tenemos su huella. Es decir, estamos conviviendo espiritualmente con Felipe Gallubo hoy. Felipe Gallubo es miembro de una familia asentada en Aranda de Duero, provincia de Burgos. Eran 6 hermanos
Él era el segundo de esa familia y gracias a María Ángeles y a su cuñada, repito, María Jesús Moreo, podemos conocer la vida y la obra de este arantino algecireño. La creación. Hay que tener en cuenta que Felipe Gallubo no fue un pintor académico. Él no estudió Bellas Artes. Él en Granada, que fue donde estudió Derecho. Allí conoció a José Luis Mediavilla Ruiz y a Guillermo Bensusa, con el que ha tenido una afinidad continua. Él profesionalmente se dedicó al mundo relacionado con la abogacía, pero a partir de los años 80 él decidió dedicarse al mundo del arte. Entonces lo tenemos aquí en uno de sus estudios. El que más entrañable fue para él fue el que tuvo en la calle Buenaire. Ahí él necesitaba pocos materiales, pero básicamente él va a ser un pintor de formación autodidacta, pero con un gran bagaje intelectual, tanto en arte como en ciencia. Aquí tenemos en el año 1974 esta imagen en la que estamos viendo a un jovencísimo López Canales. Entonces, en esta fotografía, que me vale para relacionarlo con el mundo cultural de la ciudad en aquel momento, estamos viendo una de las varias fotografías que hay de este encuentro de estos artistas algecireños que se dirigían a la casa de Helmut Schiesse para disfrutar de una paella. En esta fotografía tenemos una de las últimas veces en la que vino a la ciudad el pintor decimonónico de nuestra ciudad, muy famoso en el tiempo del principios del siglo XX, Rafael Ángeles. Entonces, en un primer momento, y esto está relacionado con una de las críticas que se le hace a su obra, Andrés Siles menciona a las personas importantes en el mundo cultural en aquel momento en la ciudad. Esta crítica es del año 1976. Discúlpame un segundito, Andrés. Me voy a sentar ahí, que además lo voy a ver y escuchar mucho mejor, y te doy la opción además de que te puedas quitar así la mascarilla, que te van a escuchar mucho mejor. Todo un detalle, todo un detalle. Sí. ¡Qué alegría, por Dios! El día que todos podemos hacer lo mismo. Bueno, pues Manolo Alcaide, Rafael Ángeles, Ramón Pujol, Pepe Roig, en valenciano, en andaluz Pepe Roig, Luis García Jaén, Helmut Schiesse y Antonio López Canales, que tenemos la suerte de tenerlo aquí. Él es el que toca la guitarra. También en aquella época era muy importante Genoveva, Manolo Ruiz, José María Jiménez Rodríguez Giro, Tere de Castro, Manolo Reiné. También se relaciona con Rafael Valdivia, el padre Cruzeira, Luis Carlos Gutiérrez, José Antonio Pérez de Vargas, Jiménez Rodríguez, Marucci Molinero, Enrique de Amos Velotti, Alcina Castaña, Alcina Laínez, Pepe Barroso, pero no podemos olvidar a su primer crítico, bueno, o uno de los críticos más seguidos en aquel momento, que es Eduardo Sáez de Barona, al cual haremos referencia en breve. Andrés Siles y Julián Martínez, que son los críticos habituales de arte en la prensa local. Juan Márquez, y ya estamos entrando en el núcleo fundamental de compañerismo, Juan Márquez, Aurelio Argáez, Isidro Carrillo, Mario Acevedo, Crescencio Torres o Alberto Pérez de Vargas, que es una persona importante para que esta exposición pueda haber llegado a estos días. Vamos a entrar en la creación genovesa, porque su obra es tan amplia que no podemos decir que tenga un solo estilo de pintura. Su obra es variopinta. Y entonces, en un primer momento, tenemos que hablar de esta pintura fechada en 1969, que junto con la que tenemos aquí detrás, Cabeza de Mujer, son las más antiguas de todo el repertorio que tenemos hoy aquí con nosotros. Aquí estamos reflejando un hombre, es el título, el hombre. No hay que identificarlo solo con Cristo, que evidentemente es de todos los crucificados el más conocido. Aquí habría que hablar de un alegato contra la pena de muerte.
Estamos viendo básicamente un hombre que ha sufrido la pena de crucifixión, pero en síntesis, no estamos viendo el patíbulo, estamos viendo la cruz, estamos viendo la muerte, pero una muerte moderna, porque en la Edad Media, en el Renacimiento, en el Barroco, cuando se representaba un crucificado, los clavos estaban en las palmas, aquí sin embargo están en las muñecas. Entonces estamos viendo el momento de la muerte, cae. ¿Dónde podemos ver antecedentes de esto? Pues evidentemente en el retablo de Isenheim, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo Matthias Grünewald, en el Renacimiento alemán, es totalmente expresionista, y cómo esas manos están representando el momento que luego va a representar Gayubo aquí, la caída, la muerte. Esto es lo que está representando, pero también estamos viendo la conjugación de dos expresionismos, el del Renacimiento alemán, pero también el expresionismo estratoamericano, Pollock. Estamos viendo cómo ese día es un día totalmente atormentado. Si nos acercamos a la pintura, que la tenemos en la primera hornacina, veremos el grosor de la pintura, porque es como si tuviéramos tres planos. La caída en dripping de esa gota, el esquema del Cristo, del crucificado, perdón, y luego por detrás otra caída en dripping. Y luego, evidentemente, el fuerte contraste de colores, que nos hacen ver que es una pintura absolutamente expresionista. Él define su pintura como una realidad trascendente. Él en ningún momento se encasilla con A, B o C, tendencias del arte. No. Él hace una síntesis para crear su propia obra. Entonces estamos viendo, por ejemplo, aquí la tela y las manos. Las tenemos aquí en esta sala. O son de las pocas pinturas de las que él dice algo. Él en concreto solamente va a decir algo de la tela, de las manos y de la espiga. Aquí solamente tenemos estas dos. ¿Qué dice de la tela? Trasciende soledad, silencio. Las manos, incomunicación. Estamos viendo como en el caso de las manos vamos a tener un recurso que va a repetir a lo largo de varias obras, que es el punto de vista bajo. En la tela utiliza muy pocas gamas de colores y hay un impacto. El impacto visual es el rasgado de esa tela. Pero si vamos, estamos viendo el trabajo artesanal de un pintor autodidacta, pero que está ensimismado con su propia pintura. Porque estamos viendo, sí que hay una sombra ahí en la parte superior, pero estamos viendo ese hilo que prácticamente es inapreciable. Estamos viendo esa tela deshilachada. Estamos viendo contraste creando espacio en esa tela colgada sobre ese murete. En el caso de las manos, estamos viendo nosotros que intenta decirnos que está absolutamente aislado. Eso es lo que quiere decirnos. Y él va a estructurar su pintura a través de estas señales: el surrealismo, el hiperrealismo y el simbolismo. Porque hay que tener en cuenta que para entender la pintura del siglo XX es imprescindible entender la psicología, una rama científica que ha nacido en el tercer tercio, valga la redundancia, del siglo XIX y se desarrolla básicamente ya en el siglo XX. Estamos aquí con encuentros. Aquí utilizo un argumento propio del surrealismo figurativo. En el surrealismo vamos a tener dos grandes tendencias: el figurativo y el que no lo es tanto. En el figurativo, la obra de Magritte. En el no figurativo, el lenguaje típico de Miró. Pues aquí podemos ver el ensamble que él hace, pero claro, creando un lenguaje propio. Porque Matisse genera personajes. No, él se está generando aquí, porque estamos viendo su huella. Estamos viendo aquí dos huellas perfectas, pero luego el talón en la parte superior. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí?
algo que es propio del surrealismo, la conjugación de las formas artísticas con la paradoja, algo que es irreal. Lo mismo podríamos decir de la cuerda, que él llama el nudo, en el que estamos viendo algo que de por sí es imposible. No podemos cerrar el cielo, aunque sea con una cuerda. Y si nos acercamos, estaremos viendo lo deshilachada de esas cuerdas. Estamos viendo a un maestro de lo minucioso. Podríamos decir que es un absoluto miniaturista. El candado, en el que estamos viendo cómo hay una gradación de colores. Estamos viendo, podríamos hablar de una alacena que está cerrada, pero estamos viendo cómo esa madera ha perdido la brillantez de sus inicios. Estamos viendo la gradación de los colores. O la máscara. Esta es una pintura absolutamente intelectualizada. Máscara no es otra cosa que la traducción del vocablo etrusco y griego de prosopon, que los latinos van a traducir por persona. Esto es lo que estamos viendo aquí, pero también lo estamos viendo con la conjugación propia del arte japonés, los tres monos. ¿Nos acordamos? No veo, no escucho, no hablo. Lo estamos viendo aquí a través de esta cinta que recoge los ojos. Para no ver, no tenemos la oreja y tenemos la sonrisa eginata en el rostro de esta máscara. Es decir, estamos viendo una pintura muy simbólica. Y que es lo propio de esta pintura, que podemos decir que es una pintura muy trabajada. Es más, sabemos, María Ángeles, por ejemplo, que él era raro cuando decía que un cuadro estaba terminado, porque siempre le faltaba algo. Entonces, debemos entender que lo simbólico para él es muy clave. Hay que tener en cuenta que esta es una persona absolutamente intelectualizada. Leía muchísimo, no se agotaba de leer. Entonces, lo estamos viendo aquí reflejado en este cuadro, que forma parte del primer depósito temporal de la familia. Porque no me quiero ceñir solo a los cuadros que tenemos aquí. Aquí tenemos Gallú en dos versiones. En una primera, 5 cuadros, y ahora aquí con esta magnífica exposición retrospectiva. El estudio de las calidades. El metal. ¿Cómo está estudiado el metal de ese candado? Es que estamos viendo la habitación. Estamos viendo aquí como si él hubiera interiorizado la pintura de Van Eyck del matrimonio Arnolfini, en la que se ve la contraposición de la pintura, o la Venus del espejo de Velázquez. Es que estamos viendo la escena contraria. El tema de la mujer, aquí lo tenemos, es una de sus primeras obras, pero tenemos 4. Entonces tenemos este rostro de mujer, que es una pintura que hay que ver desde lejos. No, si nos acercamos solamente estamos viendo los Mebli. Bueno, las canicas, aquí en Argentina los Mebli, ¿vale? En esta pintura él hace una síntesis de una de las posiciones del impresionismo francés. Tenemos el impresionismo, el puntillismo y el postimpresionismo. Pues aquí tendríamos como una síntesis de Seurat-Signac, en la que él hace el rostro femenino a partir de esa cosa tan minuciosa que son las canicas o los Mebli. En el desnudo femenino, el lazo azul, que tenemos aquí en el centro, volvemos a tener una tela, pero sobre esa tela, ¿qué tenemos? Pues él está jugando con nosotros, porque es como si tuviéramos un recortable, un collage. Si nos fijamos en el cuerpo de esta adolescente, en el color sepia tan querido por él, pues estamos viendo cómo nos mira para que digamos, ¿qué está pasando aquí? Entonces, si nos damos cuenta, hay un contorno muy bien delimitado que te da la sensación que es un recortable. Pues no, es pintura.
También podríamos decir, oye, eso está pegado con fiso. No, es pintura. Entonces él está jugando con nosotros. Es el humor en la historia del arte. El humor en la historia del arte entra en el siglo XX y lo tenemos aquí. La otra pintura, que también la tenemos aquí, en este cuerpo femenino, en el desnudo, perdón, estamos viendo cómo él ha trasladado los cuadros de la pintura de Vasarely en cruz, la tenemos aquí con distintos tonos, pero también volvemos a buscar con distintos planos. Estamos viendo los Memling, las canicas, ¿vale? ¿Cómo caen esas canicas en el agujero? La sombra de ese agujero y la sombra de las canicas. Si nos podemos acercar al cuadro, cuando terminemos de ver la exposición y demás, estaremos viendo los distintos planos que él crea, porque él quiere que nosotros descubramos qué hay en este cuadro. Bueno, pues en este cuadro tenemos anécdotas. Los Memling, está claro, lo estamos viendo aquí, las canicas. Pero si estamos viendo, por ejemplo, nos concentramos en el cuadro del desnudo femenino, estamos viendo cómo retrata el desnudo, cómo estudia todo el lazo, pero bueno, es que en el lazo estamos viendo el imperdible. Estamos viendo aquí. Y aquí, en este estudio femenino, perdón, el alfile, aquí el alfile, aquí estamos viendo el imperdible. Es decir, está como queriéndonos decir, averigua que aquí hay más cosas. En la primera exposición temporal de la familia tenemos este cuadro, que es El niño y el mar. Hace una figuración muy subgénérica. Vuelve a predominar en su obra el punto de vista bajo. Y nos está narrando cómo un niño se queda sorprendido ante ese vacío que tiene ante sí. ¿Dónde podríamos ver el antecedente de esto? San Agustín y el niño. San Agustín en un momento está paseando por la playa y se encuentra que un niño está cogiendo con una concha agua y la estaba haciendo en un hoyo. Y ya cuando San Agustín se harta de ver niños echando agüita en el hoyo, le dice, ¿qué hace? Y el niño le dice, es más imposible que tú entiendas el significado de la Trinidad. Porque San Agustín en ese momento estaba pensando en cómo explicar la Trinidad. Y claro, eso es un imposible. Detrás de cada pintura hay una historia, hay un porqué. Edouard Pignon decía que cada cuadro responde a una pregunta. Y esa la tenemos aquí y en cualquiera de los cuadros que estamos viendo. La maestría, la gradación del color. Estamos viendo la gradación del azul del cielo. También estamos viendo la gradación del azul y el verde en esa orilla. Que podríamos incluso hablar de cierta textura mixta, porque la arena es que casi la podríamos tocar. ¿A qué respondería de la relación de San Agustín y el niño? Al momento previo. No tenemos San Agustín, el niño no está cogiendo el agua del mar, el niño se queda sorprendido con el hoyo. Entonces, esta sería la secuencia que está narrando este cuadro. Parecido, y está en la colección familiar, este cuadro del niño que nos da la sensación de como si el niño fuera a levantar un lienzo con esa marina. Cada artista tiene su porqué, su influencia en algo. Pues veamos un simple préstamo de un artista a otro y de ese a otro. Entonces, ¿por qué hago esto? Para explicar después los próximos cuadros que vamos a ver. Entonces, el concierto campestre de Tiziano. Tenemos dos desnudos femeninos que hacen referencia a la poesía y a la música, y dos personajes masculinos vestidos que hacen referencia a la literatura y a la música. Bueno, pues esto Manet lo lleva a cabo en el desayuno campestre. Estamos viendo que el tema tiene su origen en
pero estamos viendo cómo lo trata de manera absolutamente diferente. Bueno, pues igual y totalmente distorsionado, como yo le decía a mis niños antes de ver la pintura contemporánea, tomar un Valium y relajaros, tenemos aquí a Picasso, cuando él hace su propia versión sobre el desayuno en la hierba. Pues algo parecido vamos a ver con Gayugo. El primer cuadro lo tenemos allí al fondo, al lado del hombre, se titula El ángel y el revólver. Bueno, ¿dónde podríamos ver esto? Pues no tenemos que acudir más que al genio del 500 italiano, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci hace versiones de sí mismo. Lo estamos viendo aquí en la Virgen de la Roca. Pero, ¿qué versión de la Virgen de la Roca? ¿La del Louvre o la del British? La del Louvre. Porque estamos viendo aquí cómo el arcángel Uriel está señalando a San Juan Bautista. Sin embargo, en la del British no. Pero es que lo toma simplemente como referencia, porque estamos viendo que ni siquiera el rostro se le parece. Porque el esfumato de los pómulos aquí no aparece para nada. Es decir, se inspira para crear su propia obra de arte, en la cual nos está diciendo, ¿eliges la belleza o eliges la destrucción? Sería el revólver. Tenemos dos cuadros que hacen referencia a Bruegel de Belus, Bruegel el Viejo. Tenemos Los mendigos, aquí en su obra Los tullidos, en la que vuelve a predominar un punto de vista bajo sobre un espacio absolutamente geometrizado. La perspectiva es algo que a él le cunde, a él le llama mucho la atención, la geometría. Estamos viendo la parte central, porque los puntos de fuga están claros fuera. Estamos viendo la degradación del paisaje, el color y demás, pero estamos viendo cómo de los 6 personajes solamente se ciñe a 4. En un espacio en el cual los mendigos, ¿qué hacen? Es un espacio absolutamente irreal. Correspondería a una pregunta de ¿qué es la vida? El sentido de la vida es algo muy importante en la obra de Gayugo. ¿Cuál es el sentido de la vida? La inconsistencia de muchas cosas que hacemos a lo largo de nuestra vida. Aquí estamos viendo el detalle. Estamos viendo que es absolutamente como muy miniaturista. Es que ha llevado al 100% los personajes de Bruegel a su obra. Hay un préstamo, pero un préstamo que él ha personalizado. Pues igual va a pasar con los ciegos. Los ciegos hacen referencia al versículo 14 del capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, en el cual dice San Mateo, si un ciego sigue a otro, los dos se caerán. Es algo de perogrullo, pero es cierto, ¿no? Pues entonces lo tenemos aquí, pero lo vamos a tener en otro cuadro que veremos después. Él utiliza un marco para situar la escena. Un marco que nos da la sensación de profundidad. ¿Vale? El trampantojo. Vuelve otra vez a privilegiar el punto de vista bajo. ¿Qué argumento toma de Bruegel? Pues aquí tenemos 6 ciegos, pero él solamente toma 4, que lo sitúa aquí. Pero aquí tenemos, amén de la paradoja, de situarlo en un espacio muy parecido al que hemos visto en el cuadro de los mendigos, el mismo argumento, pero en sentido geométrico. Estamos viendo cómo estos triángulos caen. Es que es el mismo tema. Los ciegos caen. Y caen del marco. Nos da la sensación del volumen. Estamos viendo el trampantón, el tronc-d'aile. Aquí más claro, lo estamos viendo. Pero también él tiene una visión ya no figurativa. En la barca de... no me acuerdo. Tenemos
una configuración totalmente muy mironiana, en la que él va a tomar el lenguaje propio de esa pintura surrealista no figurativa para trasladar un cuadro de Bruegel, del Bosco. Lo tenemos aquí, La barca de los locos, ¿vale? Entonces lo tenemos aquí. Tenemos todos los personajes y es fácil de seguirle el rastro a cada uno de los personajes por los ojos que figuran. Podríamos seguir cada uno de los personajes que hay aquí. Pero claro, lo estamos viendo de una manera no tradicional. Estamos viendo una pintura absolutamente subjetiva, pero con un color muy brillante, muy homogéneo. Millet, Jean-François Millet hace la espigadora. Bueno, pues de la espigadora, que lo tenemos en el primer depósito familiar, tenemos igual una composición a través de un cuadro, que nos da la sensación de que tenemos algo dentro, pero ese algo dentro sale, el trampantojo típico. Y en lugar de poner las 3 espigadoras, solamente pone 2. Pero otra vez tenemos la paradoja. ¿Dónde la sitúa? En un espacio en el que no se recoge nada. ¿Dónde está? ¿Cuál es el sentido de eso? Volvemos otra vez al sentido de lo inexplicable. Hay que tener en cuenta que en este momento ha triunfado mucho Camus y él tiene la teoría del absurdo y es lo que influye en parte en esta pintura y en las que hemos visto anteriormente. Hemos visto la pintura, llamémosla figurativa, hemos visto la transición a través de La barca de los locos. Bueno, pues ahora vamos a ver una pintura no figurativa a través de 2 ciclos que él dedica al mundo mitológico. Tenemos el ciclo cretense y el ciclo de Edipo. Vamos con el superior, en el ciclo cretense. Esta primera escena no se desarrolla en Creta propiamente, pero sí su consecuencia. Dédalo es el gran inventor del mundo griego, ¿vale? Y tenía un sobrino, Talos o Perdix, que le seguía la saga. Pero Dédalo no llevaba muy bien que su sobrino pues le hiciera en algún momento la competencia. Porque Talos, su sobrino, está en el origen de la invención del serrucho y del compás. Y claro, eso es como, oye tú, pues ¿qué pasó? Están en lo alto del templo de Atenea, en la Acrópolis ateniense, y ¿qué hace? Lo tiran. Muere. Lo estamos viendo aquí. Esta es la escena de la muerte. ¿Qué sucede? Él recibe el ostracismo, es decir, tiene que exiliarse, lo exilian. ¿A dónde? A Creta. Por eso vamos a seguir el resto de la secuencia en Creta. En Creta, él es bien acogido por el rey Minos y su esposa, Pasífae. Lo tenemos aquí. Este podría ser el rostro humorístico de Pasífae. Pasífae se enamora de un toro blanco que se había librado de la muerte por su belleza. Ese toro había que haberlo sacrificado al dios Poseidón. Y ella, pues convino como que no, ¿no? Pues le dice a Dédalo si le puede hacer favor. Y Dédalo la ayuda. De esa ayuda, del mutuo beneficio de Pasífae y el toro, de esa zoofilia, van a hacer el Minotauro. Minos le dice, ¡boh! Esto no puede ser. Esto no puede ser. Esto hay que acabarlo. ¿Qué hace Dédalo? Construye el laberinto. Entonces lo tenemos aquí en estas 2 secuencias. El pensamiento de ese pecado horrible de la zoofilia, porque en el mundo griego no había ningún problema, y la conjunción de los 2 en uno. El cuarto cuadro tiene por título Talos. Bueno, se me olvidaba del primero,
Talos tenía como seudónimo Perdix. Atenea impidió que cayera al suelo y lo transformó en perdiz. ¿Vale? Bueno, pues Talos, ¿quién es este Talos? Puede interpretarse tanto como por el sobrino de Dédalo, como por el autómata creado por los dioses para liberar a Creta de sus enemigos. Entonces lo tenemos aquí. Pasamos al ciclo de Edipo. Edipo es básicamente conocido por la tragedia de Sófocles, que tiene 3 grandes argumentos: Edipo rey, Edipo en Colona y Antígona. Nos centramos en Edipo rey. 3 escenas. Edipo, vamos a retroceder un poquito a la leyenda para poder conocer mejor el porqué de este cuadro. Layo y su esposa, pues en ese momento no tenían hijos. ¿Qué hace Layo? Va al oráculo de Delfos y le pide que, bueno, que le solucione la cosa. Y le dice: sí, tendrás un hijo, pero ese hijo te matará a ti y a su madre. Se queda espantado. ¿Qué hace? Perdón, no es a Layo, sino al rey de Corinto. Perdón por el laxo, ¿vale? Es al rey de Corinto. Previamente, el oráculo le había sido negativo a Layo y le hace un torniquete en los pies, porque lo que significa Edipo es pie hinchado, y le dice a unos pastores que lo lleven al campo. Allí el niño es recogido por otros pastores y se lo llevan al rey de Corinto, ¿vale? Y él es criado en Corinto, pero en algún momento sus amigos y demás le hablan de que él no es hijo del rey de Corinto. Él se queda pensativo y se va al oráculo de Delfos. Y el oráculo de Delfos le dice lo que les he comentado yo. Él no quiere matar a sus padres y decide irse de Corinto. ¿Vale? ¿Dónde va? A Tebas. Él no sabe que su origen está en Tebas. ¿Vale? En el camino de Tebas, él se encuentra con su padre, que va por allí, pero él no sabe que es su padre. El criado que lleva el padre Layo, pues se enfrenta a Edipo, se entabla la lucha, y Layo muere. Él no sabe que ha matado a su padre. Continuamos. Camino de Tebas, se encuentra con la Esfinge. Él acierta el acertijo que le propone la Esfinge y ésta se suicida. Aquí tenemos un guiño a la comarca o a la zona, porque tenemos el mapa de la provincia de Cádiz como representando los 2 despeñaderos, donde está Edipo y donde está la Esfinge. Llega a Tebas, lo eligen rey, pero él no sabe que Yocasta es su madre y la toma por esposa. Madre mía, el lío que tenemos. Hay descendencia. Lo más conocido, Antígona. ¿Vale? ¿Qué sucede? En un momento determinado, la ciudad de Tebas tiene un problema. Los dioses no la favorecen. Y él decide buscar cuál es la causa. Va al oráculo de Delfos. Y el oráculo de Delfos le dice lo que está pasando. Él quiere averiguar quién ha matado a Layo. Y con el tiempo descubre que ha sido él. Y que ha tenido hijos con su madre. Su madre se ha suicidado. ¿Y él qué hace? Se ciega. Lo tenemos aquí. Pero aquí tenemos un detalle que nos lleva a una pintura que hemos visto. Aquí lo tenemos. Tenemos un ciego.
Es Edipo, 2 veces. Pero este Edipo ha sido cegado de una manera horrible, porque las cuencas han sido sustraídas. No es la propia ceguera que vemos en las películas que te ponen algo ardiendo delante de los ojos y ya, ¡pumba!, te has quedado ciego. No, no, no. Ha sido sustraído su ojo, los 2 ojos. Esto es algo absolutamente terrible. El ejemplo histórico más conocido es el de ese ejemplo de madre amable que es Santa Irene para los griegos, que mandó cegar a su hijo. Porque Santa Irene, para uno en el mundo ortodoxo, es la que cambió el momento iconoclasta. Ella era iconódula y el hijo era iconoclasta. ¿Qué hace? Para quitarlo del medio, en la segunda oportunidad que el hijo va en contra de ella, lo ciega. ¿Qué significa? Ya no puede reinar. Un ejemplo de madre cariñosa. Bueno, pues este ciego, ¿dónde no lo hemos visto? En el cuadro de Bruegel. En el cuadro de Bruegel tenemos 2 ciegos que no hemos visto. Estos 2. Pues este es Edipo, en este cuadro. ¿Lo vemos ahora mejor? Él tiene una figuración mitológica como muy personal. Entonces tenemos aquí el mito de Sísifo. Sísifo, rey de Corinto, engaña a Tánatos la muerte en 2 ocasiones. No me estoy entendiendo. Y en la última de ellas, cuando llega al inframundo, le dice, tú de aquí no te vas, tú estás castigado. Entonces, ¿cuál es el castigo? Él tiene que subir un peso hacia lo alto de una cumbre, eso cae y lo tiene que continuar. Pero ¿cómo lo estudia? Una bicromía de colores muy simple. Pero, ¿cómo estudia el cuerpo? Muy fluente. Tal como hemos visto en la barca de los locos. Todo es muy fluente. No hay una realidad tangible. Es como algo evaporable. Y algo que se ve que está haciendo un esfuerzo. Los cíclopes, está claro, en la primera generación de los cíclopes, no la segunda, lo estamos viendo aquí, siempre hay algo que nos llama la atención sobre cómo podemos identificar esta obra. Y Pegaso. Estamos viendo las alas, pero estamos viendo el nacimiento de Pegaso. Perseo le ha cortado la cabeza a Medusa. La estamos viendo ahí. Pero estamos viendo cómo nace Pegaso. Todo a través de una cromía muy intensa, con fuerte contraste de colores. Y luego llegamos, por ejemplo, a estas composiciones que han elaborado María Jesús y María Ángeles. Se llaman composiciones 1 y composiciones 2. Que en realidad son como divertimento, como si hiciéramos nosotros un cubo de Rubik, que lo pudiéramos montar como quisiéramos. Ejemplo, cogemos estos 2 cuadritos y los ponemos aquí. De aquí tomamos Nueva York, tomamos el muro, tomamos este pezón de esta composición y luego, como si fuera un homenaje al propio Gallugo, bueno, pues el homenaje que le hace a Velázquez. Es decir, podemos hacer una composición muy libre, porque lo que quiere es que juguemos con su obra. Él expone estos cuadros, pero no con un afán voy a vender cuadros. No. La familia tiene que insistirle mucho para que pueda exponer y pueda vender. Porque él decía que los cuadros eran parte de su yo. Entonces no se quería deshacer de esos cuadros. A la familia le costó mucho trabajo convencerlo para que participara, por ejemplo, en las exposiciones sevillanas, en la de Sotogrande, en la de Burgos o en la Bienal de Marbella, en la cual él tuvo
un premio de carácter popular, porque el público votó qué cuadro te gusta y eligieron uno de los que presentó Felipe Gallubo. La crítica en Algeciras siempre gozó de buena prensa. Básicamente los periodistas en aquel momento que se dedicaban a las exposiciones y demás, Andrés Siles y Julián Martínez. Entonces, en esta exposición que él hace, fijémonos, ya le da título a su propia creación. Él se define como una realidad trascendente. Es decir, lo simbólico es muy importante en su obra. Tenemos detrás esta arpillera con ese rostro femenino. Elijo simplemente uno de los comentarios de esa época que hace Sáenz de Barona en 1976, pero que va a reflejar en su publicación poética Como nace un deseo sobre Torres de Espanto, que se publicará en Tarifa en 2013. Ay, Felipe, se refiere a los 6 cuadros que él va a exponer en Sotogrande. Una angustia que es como tú. Angustia aquí lo que significa es lucha interior, que no se atreve a romper, pero que está ahí, diciendo que el arte no es solo técnica, la domina, ya la vemos, que el arte es ante todo vida, símbolo, vida, la que sea, cerrada o abierta, triste o fuerte, vida que viene, que está. Tus 6 cuadros no son irreales, son trozos de vida, de sentimientos, expuestos con nitidez, queriendo y no queriendo que alguien los descubra, cualquiera de nosotros. Por fin, hay que buscarle un destino a su obra. Lamentablemente falleció en 2008, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos viendo, no sé por qué me ha salido esto, una fotografía en la cual estamos viendo a María Jesús, Pilar, el alcalde, Alberto Pérez del Hierro, de Vargas, perdón, que intervino profundamente en que esto sea posible, y los hermanos Juan José y Luciano. Aquí estamos viendo a Pilar con María Ángeles, cuando el préstamo que se hace de esas 5 obras en depósito al ayuntamiento. En 2016 se hacen varias actuaciones favoreciendo la llegada de esta exposición. Aquí estamos viendo el Sabadeo, en el cual estamos viendo a Europa, con sus contertulios infantiles hablando sobre la obra de su tío. Hubo una conferencia de Mario Acevedo y otra de Alberto Pérez de Vargas, ¿vale? En el 2020, Antonio López Canales y María Ángeles hicieron 2 vídeos correspondientes a 2 obras de Felipe Gallubo: La espigadora, por María Ángeles, y El niño y el mar, Antonio López Canales. Y por fin se ha llegado a la exposición que se inauguró el 18 de mayo, que va a estar en principio hasta el 18 de agosto. Estamos viendo el momento de la inauguración. Pero esta exposición necesita que cada uno de nosotros o de aquellas personas con las que podamos hablar vengan a visitarla, porque estamos viendo una obra muy compleja y variada, que está culminando aquí en esta humilde conferencia, en la que quiero resaltar simplemente, ya que Alberto Pérez de Vargas fue uno de los inspiradores, algo de lo que él dijo. El legado de un gran pintor como Felipe Gallubo pertenece al universo de las sensaciones, en donde todo proyecto es diseñado para que la gente pueda servirse de él como disfrute estético. La obra del artista está para ser recibida, y no lo es plenamente hasta que se comparte con el sujeto que la contempla, con quien la espera,
con quien la encuentra, es decir, cualquiera de nosotros. Gracias.